Hola, bienvenidos. Nuevamente estamos aquí para honrar y para glorificar el nombre del Señor a través de la administración de la palabra. Qué privilegio es saber que usted puede acompañarnos y nosotros podemos ministrar la palabra para usted. Hoy tengo un mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón. Creo que es pertinente para cada uno de nosotros, creo que es válido para la vida de la iglesia y me gustaría antes que me acompañe en una palabra de oración y luego entramos en materia. Por favor, acompáñeme, quiero orar por usted. Padre, quiero honrarte, quiero glorificarte por la bendición y el privilegio que me das de ministrar tu palabra. Habla porque tus siervos están pendientes y escuchando. Vamos a entregar este tiempo en tus manos sabiendo que ya tu palabra ha vuelto a ti y tu palabra no regresa a ti vacía. Gracias por tu amor. Oramos por los familiares, amigos y miembros de esta congregación en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, amados, hoy quiero que reflexionemos en un texto que se encuentra en el libro de Hechos, Hechos capítulo 6. El libro de los Hechos es un libro que fue escrito por el doctor Lucas. Lucas escribió 2 tomos y la mayor parte de los estudiosos, exégetas, eruditos, comentaristas coinciden de que tanto el primero, que es el Evangelio de Lucas, como el segundo tomo, que es Hechos, fue escrito por el doctor Lucas. Y aunque hay mucho de qué hablar, yo quisiera solamente resumir que este libro está narrando la historia de esa iglesia, esa primera iglesia que estaba en formación, en donde habrán muchas ideas y conceptos que van a ayudar y edificar la vida de nosotros como pueblo de Dios, pero también como iglesia. Así que quisiera animarles a acompañarme y a escuchar el texto que voy a estar leyendo. Son 8 versículos, 7 versículos básicamente del capítulo 6, los primeros 6 versículos, y allí vamos a encontrar la base para nuestro mensaje. Dice así la palabra del Señor, me permito leer para ustedes. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía en número de los discípulos. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Debemos reconocer que los problemas enfrentados de conformidad a la guía del Señor a través y por medio del Espíritu Santo, quien usa a los siervos de Dios, a las autoridades, cuando los problemas se enfrentan de esa manera, es muy probable que nosotros podamos glorificar a Dios. Y este precisamente es el título de este mensaje: haciendo de los problemas oportunidades para glorificar a Dios. Me encantaría que al finalizar este mensaje, cada uno de ustedes pudiese reconocer que la iglesia
le pertenece al Señor. La iglesia es del Señor, pues Él pagó por ella. Me gustaría que pudiésemos aceptar al final de este mensaje que los problemas son parte de la vida y no son eventos aislados o previstos solo para algunos. No, son tema de la vida. Me gustaría también que nos demos la oportunidad de permitirle al Espíritu Santo guiarnos a través de estos líderes precisamente que Él ha puesto en su congregación para que podamos alcanzar por sus sabias intervenciones soluciones a nuestros problemas. Y sería muy lindo poder reconocer juntos que todos somos importantes en la iglesia y no debemos estorbarnos los unos a los otros mientras estamos creciendo. La palabra crisis es una palabra que nos asusta. De alguna manera, la palabra crisis trae todavía una connotación negativa, por lo menos en nuestros sistemas occidentalizados. La palabra crisis comunica de alguna manera la idea de problemas, pero cuando nos damos cuenta o nos permitimos que Dios puede estar o interceder en medio de esta situación llamada crisis o problemas, nuestra perspectiva puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El pasaje que estamos seleccionando es un pasaje que tiene la capacidad de ayudarnos a entender y a reconocer lo que estamos queriendo decir. Es un hecho, no podemos negar, y esto es interesante, que nuestras condiciones o perspectivas o la información que podemos tener de ciertos vocablos no es lo mismo en otros lugares. Miren qué interesante. La palabra crisis en lo que es el oriente o para los orientales comunica algo diferente a problema. Para los orientales la palabra crisis comunica la idea de oportunidad. Una crisis es el momento en donde tenemos que tomar una decisión, porque es la posibilidad de cambio, y ese cambio es un cambio trascendente que le va a dar dirección opuesta o diferente al curso que puede llevar un evento X. Yo los animo a que nos atrevamos a presentar nuestros problemas delante de un Dios que es un caballero y un día dijo: no te dejaré ni te desampararé. Este pasaje es un pasaje que tiene muchas enseñanzas. Para ser honesto, son muchas las enseñanzas, pero me gustaría decirles que este pasaje se está desarrollando, se está viviendo en un ambiente sumamente hostil. ¿Cuál es la razón? Entendamos que al margen de que este episodio se vive en medio de una comunidad que está en formación y que de hecho podríamos llamar cristiana, no están exentos de poder experimentar este tipo de problemas, de discrepancias que para nuestra información no son de carácter teológico, sino más bien de carácter práctico. Esta iglesia en formación estaba compuesta por griegos y por judíos. Mejor sería decir por judíos helénicos, o sea, judíos que hablaban griego, pero también judíos que hablaban arameo. Todos eran judíos, pero algunos habían sido influidos por el tema de la diáspora, aquellos judíos que se habían esparcido y ahora tenían una influencia griega sumamente fuerte desde su idioma. Mientras que el otro grupo de judíos eran judíos que hablaban arameo, que no habían salido realmente de Palestina. Esto creaba una división natural dentro de la iglesia. En las iglesias tenemos que entender que hay divisiones naturales. Algunas tienen que ver con hombres y mujeres, otras tienen que ver con adultos y jóvenes. Otras tienen que ver con ricos y pobres, y algunas también son de carácter racial. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender algunas lecciones de este pasaje, y la primera que quiero comunicar es que nosotros debemos aceptar
que los problemas son parte de la vida. La iglesia a la que nos estamos refiriendo en el capítulo 6 comienza la narración describiendo un problema. La nueva iglesia percibió un problema trascendente. Eso es lo que dice el versículo 1. Este problema no fue un problema que nació de la casualidad. La Biblia dice que estaban creciendo y como consecuencia de ese crecimiento inesperado vino de pronto este problema. Este problema ocurrió por las diferencias que habían entre los grupos que constituían la iglesia, como lo acabo de apuntalar. Griegos o judíos que hablaban griego y judíos que hablaban arameo. Por carecer de una buena organización, el problema se hizo mucho más evidente. Vayamos anotando todos estos elementos porque de alguna manera nosotros los vivimos también en nuestra cotidianidad. Habían elementos humanos. Los elementos humanos son precisamente aquellos que se permiten dar pie a todo este tipo de situaciones, porque nosotros en nuestras naturalezas pecaminosas estamos dispuestos prontos a reaccionar. Los problemas pueden venir de muchos lugares. Algunos vienen de afuera y esos son los que nosotros más esperaríamos, pero no podemos obviar que muchos problemas también vienen del interior de la congregación, o sea, de lo interno de la congregación. Los problemas son una realidad mundial. No debemos pensar que nosotros estamos exentos a esta condición, a esta situación o eventos llamados problemas. Cuando nosotros pensamos que los problemas están circunscritos a alguna clase social, nos hemos equivocado. Cuando nosotros pensamos que los problemas pertenecen a una raza étnica X, a un estrato, pertenecen a un sexo X o en su condición tal vez cronológica a los que tienen más edad y los que tienen menos edad no tienen problemas, estamos equivocados. Los problemas son parte de la vida y tenemos que asumirlos como asumimos la vida, entender que con la vida vienen también los problemas, y cuando aprendemos que son parte de la vida, estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar para llevarnos a grandes verdades. Primera verdad: los problemas son parte de la vida. Si usted tiene un problema, amado o amada, no se sienta extraño, no se sienta extraterrestre. Bienvenido a la familia de todos aquellos que somos normales y que también tenemos problemas. Los problemas, como hemos dicho, pueden visitarnos desde el exterior, pero muchas veces los problemas están en el interior de nuestros propios hogares, de nuestras propias vidas, de nuestras propias cosmovisiones, hábitos y formas de pensar. Segundo lugar, yo quisiera decirles que como un aprendizaje encuentro acá que esos problemas que son parte de la vida deben ser aceptados, porque tarde o temprano estos problemas van a desatar divisiones y controversia. Un problema se permite, tiene el potencial, las características para poder desatar la división y las controversias. Los problemas tienden a darle partido a las personas. Cuando existe un problema, un objeto, para poderlo juzgar, eso permite que por lo menos hayan dos bandos. Y no solamente las personas que están involucradas en uno o en otro bando, sino que también los observadores participarán con algún criterio, dividiendo, por supuesto, por causa de este problema. La iglesia a la que nos estamos refiriendo, que es una iglesia en formación, está experimentando una situación muy difícil. Han crecido y ahora hay desatención, escuche, a las viudas de los judíos que hablaban griego. Por supuesto, los judíos que hablaban arameo no se veían afectados en esta situación. Así son los problemas. Los problemas siempre tendrán una parte o podrán
causar impacto en alguna parte a los que podremos llamar víctimas, mientras que otros son los que cometen las acciones, y entonces la división se hace manifiesta. Obviamente ambos grupos estaban en desacuerdo, ambos creían que tenían cada uno la razón. Los problemas son eventos que tienen que ser tratados para darle solución en el momento. Cuando nosotros dejamos que un problema avance, este problema no tiende a desaparecer, este problema tiende a crecer. Y Dios ha puesto en nosotros la capacidad, y principalmente al Espíritu Santo, para que pueda revelar este tipo de condiciones que tienen que ser atendidas. Cada problema tiene que ser atendido y no debe ser obviado, como es muchas veces nuestra característica. Los problemas nos colocan, como dije, en bandos diferentes, de acuerdo con nuestra conveniencia. A veces nos conviene estar del lado de los judíos cuya formación o influencia es griega, y en otras ocasiones nos conviene estar del lado de los judíos que hablan arameo. Lo que quiero decir es que a veces nosotros mismos nos tomamos la prerrogativa de parcializarnos hacia uno u otro lado. Entonces hemos enseñado dos verdades ya. Primero, que los problemas son parte de la vida, y las iglesias, amados, ustedes y yo no estamos exentos a esta verdad. En segundo lugar, estamos diciendo que los problemas deben de aceptarse y enfrentarse, porque los problemas van a traer división y controversia. La iglesia tiene que estar apercibida y entender que el doctor Lucas, iniciando el libro de los Hechos, nos da uno de estos ejemplos buenos, excelentes, y nos ayudará a poder bregar y lidiar con este tipo de situaciones. En tercer lugar, debemos darle trámite a los problemas con la dirección y la guía del Espíritu Santo, bajo la dirección de los líderes establecidos por Dios. Ok, vamos a ir con calma. Los problemas son parte de la vida. Número uno, recuerde, no lo olvide, no piense usted que usted es extraño, diferente, anormal, porque tiene problemas. Los problemas son parte de la vida, y cuando los problemas vengan, van a causar en nosotros división, sea división emocional, división psicológica, puede ser división relacional, y dentro de las comunidades, en este caso llamadas iglesias, que es la familia de Dios, también va a causar división y controversia. Por consiguiente, en tercer lugar, los problemas deben ser tramitados, deben ser atendidos, si usted prefiere la palabra, confrontados, pero con la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a actuar a través de las autoridades que Él ha establecido, que Dios ha establecido. Los líderes proporcionaron una recomendación democrática. Me gusta el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos de ministrar la palabra por atender las mesas. No es justo que nosotros dejemos de hacer algo en lo cual no podemos ser sustituidos para hacer algo que muchos otros podrían hacer si se dispusiesen a ser parte de la solución y no parte del problema. Esta es una enseñanza importante. Nosotros debemos sumarnos a ser parte de la solución, no a ser parte del problema. Esta recomendación, si usted se da cuenta, le permitió a los discípulos involucrar a toda la congregación. Amados y amadas, muchos de los problemas que están acaeciendo a las congregaciones o en las congregaciones nos van a involucrar a todos, nos van a dañar a todos, nos van a dividir, y esa es la meta y la visión del enemigo. Por consiguiente, debemos ser sensatos y aprender de esta visión, de esta experiencia. ¿Qué hicieron los líderes? Involucraron a toda la congregación de una manera sabia. Esta recomendación les permitió a los apóstoles poder enfocarse
en lo más importante. Hay cosas en la vida de la iglesia que son más importantes, trascendentes y sobresalientes. Dios ha puesto su palabra para que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Eso es importante. Pero muchas veces en nuestras congregaciones estamos distraídos en esas pequeñas situaciones que definitivamente tienen que ser atendidas, pero no son las más importantes. Esta recomendación dio la oportunidad para que hombres y mujeres se involucraran en el servicio. Cualquier problema que intentemos resolver solos, y si lo intentamos de verdad, vamos a tener un margen muy grande de posibilidades para errar y que en vez de ayudar, más bien dañemos. Por eso es importante disponernos en las manos del Espíritu Santo. Es importante depender del Espíritu Santo, quien fue la promesa dada a la iglesia para que la iglesia pueda caminar y desarrollar su ministerio con éxito. Dios nos dejó al Espíritu Santo precisamente para que nos enseñe todas las cosas y también nos guíe a la verdad. El Espíritu Santo nos guía y además permite que los líderes establecidos en las congregaciones puedan tratar los problemas con sabiduría. Entonces hay una línea que nosotros tenemos que respetar y reconocer que ha sido ya dada y establecida por Dios, que es el liderazgo. Sí, amados y amadas, Dios ha puesto autoridades en la iglesia para que muchos de estos problemas puedan ser llevados en humildad, con una actitud dispuesta a escuchar de parte de Dios una palabra de sabiduría. En cuarto lugar, recordando que la primera verdad es que los problemas son parte de la vida y que nosotros tenemos en segundo lugar que aceptar que los problemas llegan para dividir, para separar, para destruir. Eso recuerda lo que dice Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo. Tercer lugar, debemos tramitar los problemas bajo la guía del Espíritu Santo y sabiendo que Él ha puesto ya a sus autoridades en la iglesia para poder llevar esta situación o darle solución a estas situaciones con sabiduría. En cuarto lugar, debemos aceptar que las soluciones establecidas por el Señor para resolver estos conflictos van a demandar compromiso y esfuerzo. Pensar que la solución llega solo por arte de magia, porque los líderes señalen con una varita mágica y todo se va a acabar. No es la verdad. Los apóstoles mencionaron requisitos que necesitaban tener aquellos hombres a quienes les iban a delegar esta nueva función, que era atender a las viudas que estaban siendo desatendidas. Estos hombres, según el versículo 3, debían tener buen testimonio. Es importante que las personas que sirvan en la congregación tengan buen testimonio, pero además debían ser llenos del Espíritu Santo y, en tercer lugar, contar con sabiduría de parte de Dios. Según muchos intérpretes, aquí se le da fundamento al ministerio de diáconos, hombres elegidos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y que pudiesen contar con la sabiduría de parte de Dios. Sí, amados, cuando nosotros aceptamos que Dios ha venido, nos ha visitado para darnos sus soluciones, el Señor quiere hacerlo y Él nos va a decir: yo voy a hacer mi parte, pero voy a dejar que ustedes hagan también su parte. Iglesia, pensar que la solución de un problema no demanda esfuerzo y compromiso, por lo menos humano, eso es necio. El Señor estuvo dispuesto a resucitar a Lázaro, pero no a mover la piedra que estaba sobre su tumba, sino que Él le permitió a aquellos a quienes les dijo: quitad la piedra, que lo hicieran. Jesús sanó a un paralítico que le habían llevado en Marcos capítulo 2 verso 9, pero no cargó su lecho. Él le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Sí, las soluciones nos involucran y el Señor quiere que usted y yo participemos siendo parte de la solución
y haciendo nuestra parte. Jesús sanó a un ciego. En el libro de Juan narra la historia, capítulo 9, verso 7, diciéndole: ve a lavarte al estanque de Siloé. Pero no lo llevó cargado. ¿Se da cuenta? Le dijo: ve a lavarte, pero tú tienes que hacer tu esfuerzo, el mínimo esfuerzo. La solución la tenemos nosotros. Él nos usará como instrumentos para dar solución a nuestros más grandes o sencillos problemas. En quinto lugar y en último lugar, déjenme decirles que creo que nosotros debemos reconocer que el dejarnos guiar con humildad por el Señor a través del Espíritu Santo y por medio de las autoridades establecidas siempre nos dejará grandes dividendos. Sí, amados, cuando hacemos las cosas bien, cuando los problemas son solucionados en un ambiente donde el Espíritu Santo se ha movido para dar dirección y guía a las autoridades, siempre tendremos grandes dividendos. Dice la palabra, el texto bíblico, la palabra crecía, entiéndase, se predicaba con poder. ¿Por qué? Porque las personas se habían permitido ser guiados por el Espíritu Santo. Había un problema, como hay problemas en todas las congregaciones, en todas las familias, en todo el mundo. Pero aparte de ese problema, ellos se habían permitido guiar por el Espíritu Santo para que a través de las autoridades pudiesen encontrar la solución. Es justo recordar lo que sucedía en 1 Samuel 3:1. Dice la Biblia: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Pero ¿qué dice aquí? Aquí dice que la palabra crecía, se predicaba con poder. Qué tremendo es cuando la palabra escasea. La escasez de la palabra de Dios siempre traerá consecuencias nefastas. Dice la Biblia: no había visión con frecuencia. Estoy en 1 Samuel 3:1. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y al no haber visión, el pueblo estaba a oscuras. Proverbios 29:18a, en la versión Dios habla hoy, nos dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Mire todo lo que puede causar el no atender un problema de la forma correcta. Pero cuando atendemos un problema bajo la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo opera a través de sus siervos, siervas, autoridades, entonces la palabra crece y crece con poder. La palabra de Dios nos da conocimiento, y el texto sagrado nos recuerda en Oseas 4:6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mire qué peligroso es estorbar, interrumpir la obra del Espíritu Santo. Pero cuando nos permitimos estar en sus manos, bajo su guianza, entonces los dividendos son siempre muy gratos. En la obediencia y guía del Espíritu Santo, a través de sus líderes, hay crecimiento. En la obediencia es posible encontrar las soluciones. En la obediencia. Y en la obediencia, otros que no esperábamos pueden llegar a rendirse a los pies del Señor. Como dice la Biblia, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En la obediencia sencillamente podemos glorificar a nuestro Dios. Dios nos ha dado la bendición de ser parte de su familia. Yo me siento feliz de ser parte de la familia de Dios, de ser parte de una iglesia que me ama, que me acompaña, que me apoya y que me da la oportunidad de hacer lo mismo con ellos. Y nos ha permitido conformar parte de esta iglesia, la iglesia del Señor. Como muchos lo han expresado con mucho acierto, la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un taller de pecadores en donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para que nos aclimatemos. Por consiguiente, es necesario entender que vamos a tener diferencias. Tendremos situaciones que nos permiten ver la vida desde puntos de vista muy diferentes, y que los problemas
no se van a hacer esperar cuando esto suceda. Esta es la voluntad del enemigo. Él quiere hacer eso, él quiere separar, destruir. Pero si dejamos que pasajes como estos nos animen, exhorten y nos enseñen, podremos permitir que Dios nos guíe a través y por medio del Espíritu Santo, utilizando hombres, instrumentos sabios, para que puedan traer convicción, solución a los problemas que se susciten dentro de una verdadera familia espiritual. Yo tengo la confianza de que toda situación que nos separe y nos divida hoy por causa de crecimiento o de otra situación pueda ser llevada a los pies del Señor, para que el Espíritu Santo nos guíe a través de sus autoridades. Y si nosotros sabemos obedecer, Dios va a traer, Dios va a añadir soluciones. Él va a permitir que su palabra crezca. Otros van a ser salvos, otros que no esperábamos, y el nombre de nuestro Dios será glorificado. Anímese, no deje que un problema, que una diferencia le haga inferior, le achicopale. Al contrario, permítase hoy entender que es parte de la vida. Así somos las iglesias, pero es hermoso cuando, además de entenderlo, nos dejamos guiar en las manos del Espíritu Santo, quien ha puesto autoridades para traer soluciones asertivas a su pueblo. Quiero orar por cualquier situación que esté estorbando, que esté interrumpiendo, que le esté diciendo a usted: yo por eso no voy a la iglesia, yo prefiero quedarme en casa. Es que el hermano, es que la hermana, es que la familia, es que el pastor, y todas esas situaciones que nos dividen, más bien sean oportunidades para glorificar a Dios. Permítame orar. Padre, quiero darte gracias, quiero honrarte y bendecirte, porque nos permites entender que todas estas dificultades, diferencias, problemas que se suscitan en la vida de nuestras congregaciones y familias son grandes y excelentes oportunidades para ver tu mano a través del poder del Espíritu Santo, guiando a hombres, autoridades, para tomar control de situaciones que se pueden salir de las manos para causar división y tormento. Gracias por el pueblo de Dios que se somete a ti. Gracias por tu iglesia. Nosotros declaramos que tú eres el Señor de la iglesia. Esta iglesia te pertenece porque tú la compraste, y nosotros nos disponemos a ser parte de la solución y no del problema, para la gloria de nuestro Dios. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El Señor bendiga a su iglesia ricamente, y recuerde, usted tiene la linda bendición de ser parte de la solución, no del problema. Que el Señor bendiga a su iglesia ricamente.